Saludos, apasionados de Star Wars. En este episodio, nos adentramos en una nueva y emocionante aventura galáctica con el audiolibro, Los Lores del Sith. Prepárense para sumergirse en las profundidades del lado oscuro de la fuerza mientras exploramos las historias de los Sith más legendarios. Escucharán de traiciones, conspiraciones y poderes inimaginables que darán forma al destino de la galaxia. Sin más preámbulos, enciendan sus comunicadores y prepárense para la narración que los llevará a los rincones más oscuros de la galaxia. Segunda parte del capítulo. La horda era cada vez más grande, ya que la sed de sangre iba atrayendo a más criaturas de su especie. Pensó que una horda podía acabar con toda la fauna de varios kilómetros cuadrados de jungla. «Rápido, excelencias», gritó el capitán. Casi habían cruzado el claro cuando los Lilex aparecieron entre los árboles, a sus espaldas. «Ahí están», gritó Dees. Vader miró hacia atrás y vio aproximadamente unos 40 Lilex saliendo de entre los árboles. Todos juntos formaban una especie de muralla de exoesqueletos con púas, tentáculos y fauces gigantescas. Iban saliendo cada vez más. Estaban tan hambrientos que se apilaban los unos sobre los otros, formando una maraña de extremidades, bocas y tentáculos. Las criaturas los vieron de inmediato y emitieron un siseo colectivo, repiqueteando el suelo con sus patas afiladas. Al cruzar el claro, iban removiendo arena y tierra con sus gruesas extremidades. Los 4 hombres habían llegado hasta los árboles del extremo opuesto del claro y se adentraron una vez más en la maraña de troncos y raíces. «Busquen un acantilado o un túnel», dijo Vader serenamente. «Un lugar donde podamos limitar su ataque». «Se están acercando», gritó Dees, mirando hacia atrás, disparó hacia ellos con su Rafo Blaster. Los disparos rebotan en sus caparazones. El emperador hizo un gesto con la mano libre, utilizando la fuerza para derribar varios árboles. Algunos cayeron sobre la horda y aplastaron varios Lilex, otros derrumbaron más árboles, que a su vez derribaron otros árboles. Las criaturas supervivientes pasaban sin detenerse por encima de las que habían muerto, continuando su persecución frenética. El capitán sacó una de las granadas que llevaba, la activó y la lanzó directamente a la horda. Explotó un par de segundos más tarde. La explosión resonó en toda la jungla, haciendo caer otro árbol y provocando aullidos de dolor entre los Lilex. «Vaya hacia la derecha, capitán», ordenó el emperador. «A 100 metros de aquí hay un túnel». El capitán no cuestionó la orden, aunque Vader se preguntó cómo podía saberlo su maestro. El capitán giró a la derecha, perseguido de cerca por los Lilex. Sus cuerpos enormes iban derribando árboles a su paso. La distancia entre los 4 hombres y la horda se iba reduciendo. Los 2 guardias iban disparando los rifles con una mano mientras corrían, haciendo saltar trozos de árboles y acertando en algún Lilex, pero sin poder frenar el avance general de la horda. Llegaron a un desfiladero pronunciado. Los guardias empezaron a bajar, resbalando y agarrándose a las raíces para mantenerse verticales mientras descendían. Vader y el emperador saltaron desde arriba. Por el desfiladero corría un arroyo, al otro lado había una pared vertical formada por rocas, raíces y tierra, que se extendía a izquierda y derecha hasta donde llegaba la vista. Los Lilex estaban cada vez más cerca. «¿A dónde vamos, mi emperador?», preguntó el capitán. «No veo un túnel por ninguna parte». Los primeros Lilex de la horda aparecieron por un lado del desfiladero. A medida que bajaban, sus largas extremidades se clavaban en la tierra y sus tentáculos se agarraban a las ramas. Vader encendió su espada de luz y se puso al lado del emperador, buscando el túnel por todo el desfiladero. Mientras tanto, el capitán y Dees disparaban contra todo lo que se movía. Sus disparos iluminaban la oscuridad. Los Lilex siseaban y aullaban. «A la cabeza», Dees exclamó mientras disparaba. «Los podemos derribar disparando a la cabeza». Iban llegando cada vez más Lilex, ocupando todo el borde del desfiladero como una avalancha a punto de caer. «¡Ahí!», gritó Vader, viendo finalmente una grieta ovalada y oscura en la pared del desfiladero.
Debía de tener 2 metros de alto y estaba bloqueada parcialmente por raíces gruesas. Vaya primero, sargento, le ordenó el capitán a Dees mientras todos se apresuraban hacia la entrada del túnel. Luego el emperador, luego Lord Vader. Yo iré el último. Adelante. Los Lilex corrieron hacia ellos, subiéndose los unos encima de los otros, agitando espasmódicamente los pedipalpos que tenían a cada lado de sus bocas enormes, como si ya estuvieran saboreando la carne fresca. Media docena de cadáveres de Lilex colgaban de las raíces de una pared del desfiladero, pero el resto seguía avanzando implacablemente. El Raffle Blaster del capitán derribaba a una criatura tras otra disparándoles en la cabeza, pero seguían llegando más. Unas 10 ya habían llegado al lecho del desfiladero y avanzaban a toda velocidad hacia los 4 hombres, agitando los tentáculos y abriendo y cerrando las mandíbulas. Vader levantó la mano y lanzó un golpe de fuerza contra los Lilex que ya habían llegado hasta el lecho, propulsándolos contra la pared y contra el resto de la horda. El avance de las criaturas se convirtió en una maraña caótica de extremidades agitadas. En su frenética frustración, varios Lilex se destrozaron entre ellos. Dees agachó la cabeza y se adentró en la oscuridad del túnel, seguido por el emperador y por Vader, que apagó su espada de luz al entrar. El capitán entró el último, todavía disparando para cubrir la retirada. El túnel estaba sumido en la oscuridad total, y al cabo de tan solo 1 metro se abría a una amplia caverna que tenía aberturas a la izquierda, a la derecha y en el centro. Toda la ladera estará llena de cavernas como esta, gritó Dees. Sigan, gritó el capitán por encima del hombro, sin parar de disparar por la boca del túnel. Rápido, rápido. No, replicó Vader, volviendo a encender su espada de luz. Nos enfrentaremos a esas criaturas aquí. Ya había movimiento entre las raíces de la entrada del túnel. Un Lilex entró a toda velocidad, arrancando raíces a su paso, siseando y enseñando los dientes, hasta llegar a medio metro del capitán. Vader apartó al capitán a un lado, dio un salto hacia adelante y atravesó la cabeza entera de la criatura con la espada de luz. El enorme cuerpo de la criatura se desplomó. Detrás de ella, docenas más de Lilex intentaban pasar rodeando el cuerpo de su compañero. Vader inclinó la cabeza, levantó la mano y soltó un golpe de fuerza sobre la horda de Lilex, que salieron disparados hacia atrás entre chillidos de dolor. Retírense, ordenó el emperador, y Vader y el capitán se retiraron. El emperador hizo un leve gesto con la mano y el techo del túnel se derrumbó, con una lluvia de tierra y rocas. Detrás del techo caído, se podían oír los siseos de frustración y los rugidos de las criaturas. Los 4 hombres estaban iluminados por la luz de la espada láser de Vader. Cuando la apagó, se quedaron a oscuras. El capitán encendió las luces del casco. Escuchen, dijo Dees, inclinando la cabeza. Creo que por ahí está pasando algo, apuntó con la barbilla al túnel de la izquierda. A través de la fuerza, Vader podía sentir los Lilex acercándose por el túnel lateral. Tiene razón, sargento, dijo. No deberíamos luchar aquí, excelencias, intervino el capitán. Van a venir desde las 2 direcciones. Los Lilex se estaban acercando. El repiqueteo de sus patas puntiagudas y sus siseos se hacían cada vez más fuertes. Dees cogió una de las granadas que llevaba. Vader lo agarró de la muñeca para impedirle que la lanzara. Podría hacer que se derrumbaran todos los túneles, le advirtió Vader. Dees se sonrojó, avergonzado. Claro. Por supuesto, Lord Vader. Por favor, mi emperador, dijo el capitán, haciendo un gesto hacia el túnel central. Tiene razón, maestro, convino Vader. Deberíamos continuar. Me parece bien, concluyó el emperador. El grupo se dirigió hacia el túnel central, que descendía serpenteando y se iba haciendo cada vez más ancho. Cuando habían recorrido unos 200 metros, adentrándose cada vez más en las profundidades, escucharon los primeros sonidos de los Lilex que los perseguían. Del suelo salían formaciones rocosas y del techo bajaban gruesos bloques de cristal, pero no había nada que les permitiera establecer una posición defensiva. Los chirridos y silbidos de las criaturas rebotaban en la piedra,
y el eco hacía que les pareciese que las tuvieran justo delante. Son más rápidas que nosotros en este terreno, comentó Dees. Tendremos que parar y pelear. A medida que se les acercaban los Lilex, parecía que el túnel entero vibraba a su paso. Pronto Vader empezó a oír el estrépito de sus exoesqueletos corriendo sobre la piedra. Casi los tenemos encima, dijo Vader. El capitán esperó a Dees y siguió caminando a su lado. Los guardias estaban entre el emperador y la horda. Vader encendió su espada de luz para tener un poco más de luz adicional. Ahí vienen, gritó el capitán y empezó a disparar con una mano, por encima del hombro. Ya los veo, gritó Dees, y también empezó a disparar. Los Lilex aullaban y siseaban. Ahora puede usar sus granadas, dijo Vader. La caverna era lo suficientemente amplia como para soportar una explosión sin derrumbarse. Los dos guardias activaron inmediatamente las granadas y las lanzaron. 5 segundos más tarde, en el túnel resonaron las explosiones, los gritos de los Lilex y el retumbo de rocas cayendo al suelo. La onda expansiva rugió por todos los confines del túnel. Vader y el emperador utilizaron la fuerza para bloquear la onda expansiva que venía hacia ellos, pero venía con tanta fuerza que los dos guardias reales cayeron de bruces al suelo, arrastrando la armadura por la roca. Vader se dio la vuelta y utilizó la fuerza para poner en pie a los dos guardias. Dees sangraba por la nariz y estaba atónito. No volveremos a perder tiempo por ustedes, amenazó Vader. La horda sigue acercándose. Como para ilustrar sus palabras, por detrás empezaron a escuchar los sonidos de la horda de Lilex, con sus aullidos, sus silbidos y el repiqueteo de sus patas afiladas. Los 4 hombres siguieron avanzando por el túnel. Vader iba al lado de su maestro. Iba buscando un lugar en el que pudieran detenerse y defenderse, pero el túnel continuaba adelante, sin estrecharse, adentrándose cada vez más en las profundidades del planeta. Sin pararse, Vader utilizó la fuerza para agarrar varios bloques de estalactitas de cristal del techo. Con su poder, las agitó hasta casi arrancarlas completamente. Las dejó ahí colgando, esperando a que la vibración de la horda las hiciera caer a su paso. El túnel serpenteaba a derecha e izquierda, pero Vader no veía túneles laterales. Tan solo una única galería que hurgaba en las profundidades de Ryloth. A sus espaldas, oyeron el estruendo de rocas cayendo, los cristales que Vader había soltado, y los aullidos de Lilex aplastados. Pero esa horda aparentemente indestructible seguía avanzando. Y estaba cada vez más cerca. Al final de una larga recta descendente, Vader dejó pasar a todo el grupo y se detuvo para mirar hacia atrás. Su casco reflejaba la escasa luz proyectada por su espada de luz y vio la horda acercándose por el túnel, como un océano de tentáculos, patas y mandíbulas, rodeando o subiéndose a las estalagmitas que salían del suelo. El repiqueteo de su ejército de patas afiladas iba dejando un rastro de agujeros en la piedra. Audionos Lalax trepaban por las paredes como arácnidos gigantescos, recubriendo todo el túnel a su paso. Sus tentáculos no paraban de agitarse y las mandíbulas estaban en movimiento, como si ya estuvieran masticando carne. Vader no podía quitarse de encima la sensación de que alguien lo estaba dirigiendo a alguna parte. Quizá los Lilex, quizá su maestro. Se conectó profundamente a la fuerza y soltó una oleada de poder a través de su mano extendida que llenó el túnel entero. La oleada arrolló la horda, partiendo exoesqueletos, fragmentando estalagmitas y propulsando hacia atrás a más de una veintena de Lilex, que cayeron sobre el resto en una lluvia de cuerpos partidos y fragmentos de roca. Chillando y revoloteando, el resto de Lilex pasaron por encima de los heridos y los caídos y se lanzaron hacia adelante, con la mirada fija en Vader. Vader estaba preparado para enfrentarse a todos ellos, masacrarlos a todos ahí mismo, en ese momento, pero la voz de su maestro lo atrajo desde el túnel. «Ven, Lord Vader». Vader apagó su espada de luz, se dio la vuelta y empezó a correr. Utilizó la fuerza para aumentar su velocidad y alcanzar a los otros 3. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó Dees, pero Vader ignoró sus palabras. Cuando llegó al lado de su maestro, expresó sus pensamientos. «Sí», respondió el emperador.
Estas bestias nos están dirigiendo, involuntariamente, creo. ¿Dirigiéndonos a dónde? Preguntó Vader. Pronto lo sabremos, dijo el emperador. Creo que tenemos que estar preparados. Siguieron caminando a toda prisa por el túnel, que finalmente empezó a estrecharse. Hay luz más adelante, anunció el capitán. Ahí. Vader lo vio, un leve resplandor verde que provenía de una abertura circular de 1,5 metros de diámetro. La abertura daba a una gran caverna de 30 metros de ancho, como un quiste semiesférico en las entrañas del planeta. Se detuvieron ahí, a una altura de 5 metros sobre el suelo de la caverna. La luz ambiental provenía de numerosos bloques de cristal brillante que emergían de las paredes y el suelo. Por el suelo de la caverna corrían cientos de Lilex que cuidaban de la que Vader asumía que debía de ser la reina de la colonia, una criatura con un abdomen hinchado que era 3 veces más grande que el resto de Lilex. Por todas partes había grandes receptáculos grises de aspecto rugoso, pegados a las paredes en grupos de 10 o 20, sacos de huevos. Por las paredes y el techo de la caverna había más de una docena de aberturas, de un tamaño similar a la que habían encontrado los 4 hombres que daban a otros túneles. Durante un momento, nadie dijo nada. El único sonido que se oía en el túnel era la respiración agitada de los guardias y el respirador de Vader. Hasta que la reina Lilex los vio. Volvió su enorme cabeza hacia ellos, les dirigió una mirada fija y dio la alarma con un siseo estridente. El sonido rebotó por las paredes de la caverna. Todos los Lilex se volvieron hacia ellos. Se escuchó el eco colectivo de todas sus patas poniéndose en movimiento. Sisearon todos a la vez, moviendo sus tentáculos, nerviosos y agitados. Detrás de los hombres, los Lilex se acercaban por el túnel. Y ahora ya sabemos a dónde nos estaban llevando, dijo el emperador. Vader se volvió hacia Dees y el capitán, ustedes dos aguantarán esta posición todo el tiempo que puedan. El capitán se puso rígido. Nosotros nos quedaremos con el emperador. Sigan las órdenes de Lord Vader, intervino el emperador. ¿Qué va a hacer usted? Preguntó Dees, mientras él y el capitán cogían varias granadas, las activaban y esperaban a que aparecieran los Lilex que los perseguían. Vamos a matarlos a todos, respondió Vader, encendiendo su espada de luz. El emperador empezó a reírse a carcajadas, sacó su espada de luz y la encendió, llenando el túnel con su haz de energía roja. Así concluye otra inmersiva incursión en el vasto universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de los lores del Sith, tanto como nosotros al traerles esta épica historia. Si desean seguir explorando las maravillas y misterios de la galaxia, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.